¿Cuál es la razón anexa al tercer mandamiento? La razón anexa al tercer mandamiento es que por más que los transgresores de este mandamiento puedan escapar del castigo de los hombres, el Señor nuestro Dios no permitirá que escapen de su justo juicio. Muy bien. Para poder entender correctamente esta pregunta, tenemos que ir al inicio de las preguntas que hemos hecho en los domingos anteriores acerca del tercer mandamiento. La primera pregunta era, ¿cuál es el tercer mandamiento? Y si ustedes hacen memoria, recordarán que el tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso está en Éxodo 27. Esa fue la pregunta 58. En la pregunta 59, la pregunta siguiente a esas, se nos decía, ¿qué exige el tercer mandamiento? Y la respuesta era que el tercer mandamiento exige el uso santo y reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. Allí comprendimos que tomar el nombre de Dios en vano no es solamente decir la palabra Dios o alguna palabra con la cual nos referimos a Dios de una manera inapropiada. Es mucho más que eso, porque tiene que ver con todo el ser de Dios. Tiene que ver, sí, con sus nombres y cómo se usan, pero tiene que ver con sus atributos, con sus ordenanzas, incluso su palabra o el hablar de las obras de Dios de una manera inapropiada, es tomar el nombre de Dios en vano. La pregunta que siguió a esa fue la 60, que decía, ¿qué se prohíbe en el tercer mandamiento? Y la respuesta era que el tercer mandamiento prohíbe la profanación y abuso de cualquier cosa por medio de la cual Dios se da a conocer. Entonces esto tiene que ver con cuán sagrado debe ser para nosotros su revelación, las escrituras. Aún la misma persona de Jesucristo que vino a manifestar a Dios. Entonces, estas tres preguntas que anteceden a esta nos daban el panorama sobre el tercer mandamiento. Teníamos que entender qué decía el tercer mandamiento, teníamos que entender qué exigía el tercer mandamiento, qué era lo que se prohibía. Y ahora la pregunta, si puede volver hermano para atrás, de nuevo la pregunta, ¿cuál es la razón anexa al tercer mandamiento? Para que entendamos bien la pregunta debemos pensar a qué significa con razón anexa. Y es que cuando leemos el tercer mandamiento encontramos el mandamiento en sí, no tomarás el nombre de Dios en vano, pero luego viene una razón que está anexa o que está junta, agregada, que es la razón por la cual usted y yo no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Es porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, que nos quede en claro eso, ¿a qué se refiere esta pregunta con razón anexa? Que en el mismo mandamiento está el imperativo, la orden, lo que hay que hacer, pero el mismo mandamiento da una razón de por qué hay que hacerlo. Y es una razón bastante seria y solemne como para que prestemos atención al mandamiento. Una razón para obedecerlo, una advertencia y el anuncio de la consecuencia de no cumplir con lo que ese mandamiento dice. Entonces ahora entendemos mejor la respuesta. La razón anexa al tercer mandamiento es que por más que los transgresores de este mandamiento puedan escapar del castigo de los hombres, el Señor Dios no permitirá que escapen de su justo juicio, porque como dijimos en algún momento mientras estudiábamos los mandamientos, hay muchos mandamientos que pueden ser transgredidos en esta sociedad y algunas veces castigados
Algunas veces no. Digamos, hay un ladrón que robó y lo atraparon, entonces quebrantó el mandamiento y tuvo un castigo social civil. El homicida que lo encontraron lo van a castigar. Pero hay muchos mandamientos que esta sociedad no aplica ningún tipo de juicio humano. Pero lo que nos dice esta advertencia es que Jehová no va a dar por inocente, noten que son términos legales, porque está hablando de inocente o de culpable. Nos hace pensar en el juicio, nos hace pensar en Dios en su justo juicio. Él sabe quién ha tomado su nombre en vano y Él no va a dejar que escapen de su justo juicio. Entonces tenemos un concepto mucho más amplio de lo que es quebrantar el tercer mandamiento o tomar el nombre de Dios en vano, y tenemos una severa advertencia acerca de lo que pasa con aquellos que lo quebrantan. Ahora vamos a ver todas las preguntas internas que nos ayudan a reafirmar este concepto, esta respuesta inicial. La primera es, ¿los infractores de este mandamiento escapan a menudo del castigo de los hombres? Y la respuesta es sí. Como decimos, hay muchos infractores de las leyes civiles. Hay leyes civiles que son consistentes con los mandamientos, pero hay mandamientos que tenemos que no necesariamente están en las leyes civiles. Hoy en día muchas personas pueden hablar mal de Dios, invocar el nombre de Dios de una manera irreverente, incluso hasta decir cosas blasfemas o profanas, y no van a tener castigo de los hombres. Recordemos también que cuando hablábamos del quebrantamiento de este mandamiento, están incluido allí el uso de juramentos falsos o la falsedad al actuar en un compromiso, en un voto, en una promesa. Por eso se cita aquí el texto de Proverbios 29-24, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Noten esto. No es el ladrón, es el cómplice del ladrón. Obviamente tiene participación en el pecado, pero oye la imprecación es el clamor de juicio, ¿verdad?, a Dios, y no dice nada. Es decir, se queda callado, no delata al que hizo lo malo, pero es partícipe en eso. Es interesante pensar de que esa persona puede quedar oculta a los ojos de los hombres en su culpabilidad, pero no queda oculta ante los ojos del que todo lo ve. Dice la siguiente pregunta, por tanto, ¿se sienten seguros los infractores? Y la respuesta es sí. Y el texto que tenemos es Eclesiastés 8:11, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Muchas veces no va a haber consecuencias sobre quebrantamientos de la ley de Dios en esta sociedad. Tristemente no lo hay en muchos casos donde aún la sociedad entiende que debería haberlo. Si alguien robó, debería pagar por eso, si hay un homicida, ¿verdad? Si hay alguien que ha afectado a otro. Pero muchas veces los infractores gozan de esta ventaja que en algunos casos la sociedad moderna tiene de ser tan condescendientes y misericordiosos con ellos y casi que los cuidan más a veces que a los que actúan bien. Entonces, ¿qué pasa con otros? Ven eso y dicen, no le hicieron nada o lo castigaron muy poco, entonces el costo es muy bajo, yo también puedo hacerlo. Si alguien mata y no sufre en su propia carne la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? En la equivalencia del juicio puede pensar salí ganando. Maté, pero me dieron 10 años en la prisión, ahora salí de nuevo
sea, salió ganando. Si alguien robó y nunca devolvió todo lo que robó, nada más estuvo unos años en la cárcel y salió, puede tener aún la fortuna que robó allí guardada. No se ejecuta el castigo o se ejecuta mal un castigo, entonces eso abre la disposición del corazón de los hombres para seguir haciendo mal. Apliquemos esto al quebrantamiento del tercer mandamiento. Es tan común que la gente tome el nombre de Dios en vano, mencione a Dios sin sentido, se comprometa o tome algún tipo de voto o juramento en lo cual está Dios implicado, el compromiso delante de otras personas, donde Dios es testigo, sin embargo, no lo cumple porque no hay ninguna consecuencia en ello. Se agrava esto incluso cuando las personas se unen en la maldad. Vean lo que dice la siguiente pregunta. ¿Acaso los que se confabulan en este pecado participan en él? Y la respuesta es sí. Noten el versículo de Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Él llevará su pecado. Ahora está en casi todos los medios de comunicación muy fresca toda la noticia del asesinato de Charlie Kirk, ¿verdad? Y todos los reporteros y los periodistas hablando de todo ese suceso. Y uno de los temas que se mencionan mucho es acerca del momento en el que esta persona se iba a entregar y que allí estaba involucrada la familia o el padre de él que lo convenció a entregarlo, y creo que también una persona que antes había trabajado en las fuerzas, un detective retirado, ¿verdad? ¿Qué pasaría si usted es testigo que vio o que sabe, pero no quiere hablar? Ese es el caso. Usted sabe de algo que aconteció y usted tiene que testificar, pero el hacerlo implica que toca sus intereses, quizás porque es un ser querido suyo, quizás porque va a implicar una pérdida económica para usted. ¿Cómo va a actuar? ¿Va a ser como el testigo que vio y que supo, pero no denuncia? Entonces, la Escritura nos habla del peligro que eso conlleva. Hay una confabulación, hay una coparticipación en la maldad de aquel que faltó a la ley. Pensemos también cuando las personas hablan cerca de nosotros mal de Dios. ¿Somos de los que nos quedamos callados? ¿O advertimos a la persona lo serio que es? Obviamente uno no va a poder hacerlo en todos los casos en este mundo, ¿verdad? Hay gente muy profana, muy irreverente. Pero ciertamente el cristiano tiene que marcar su distancia con aquellos que toman el nombre de Dios en vano y no caer en eso. No permitir que alrededor nuestro se esté blasfemando el nombre de Dios y uno casi que por no pasar vergüenza, no actuar o no decir nada o incluso ser partícipe en eso. El Señor nos libre de ese pecado. Siguiente pregunta dice, ¿tienen los infractores esperanza de escapar del juicio de Dios? Y la respuesta es sí. El Salmo 94:7 dice, dijeron, en referencia a estos que piensan que van a escapar del juicio de Dios, no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Ese es el pensamiento de muchos en este mundo. Dios no lo ve o Dios no lo entiende. Quizás no lo que todos dicen, pero sí la manera en la que muchos actúan. Si usted habla con las personas y le pregunta si Dios lo ve todo y lo conoce todo, posiblemente le digan que sí. Pero sin embargo, la manera en la que muchas veces actúan es que no va a pasar nada. Dios no va a hacer nada.
Por eso dice la siguiente pregunta: sin embargo, ¿escaparán de los juicios de Dios? Y la respuesta es no. Ezequiel 17:19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Notemos con qué seriedad habla Dios de sus juramentos y de sus pactos, y de aquellos que lo menosprecian, cómo van a experimentar ese castigo de parte de Dios. ¿Serán castigados los hipócritas? La respuesta es sí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mateo 23:13. Este es ya otro caso, porque ellos sí invocaban el nombre de Dios y sí en apariencia guardaban todas las cosas, pero estaban quebrantando el mandamiento de Dios de la misma manera que aquellos que lo hacían abiertamente. Quizás a los ojos de los hombres era diferente, pero el pecado en el corazón era quebrantar el tercer mandamiento. Y añadían a eso el pecado de la hipocresía. ¿Cuántas veces tomaban el nombre de Dios en vano en sus bocas? ¿Cuántas veces se referían a Dios en su ser, en sus atributos, aún hablando con Jesucristo y ofendiéndole de maneras tan aberrantes? ¿Serán castigados los burladores? Y la respuesta es sí. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Aquellos que, creo que está mal la cita ahí, aquellos que menosprecian el nombre de Dios, las obras de Dios, van a sufrir juntamente con todos los que quebrantan los mandamientos. ¿Serán castigados los que rompen el pacto? Y la respuesta es sí. Ezequiel 17:16, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Noten la siguiente pregunta: ¿y los que usan el nombre de Dios en vano? Sí, ya lo hemos memorizado, este versículo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Una vez más, recordemos eso, hermanos. Cada vez que nos referimos a Dios, o cada vez que nos referimos a algo de la naturaleza de Dios, su ser, sus atributos, cada vez que nos referimos a las obras de Dios, entendamos que estamos pisando un terreno sagrado. Cada vez que nos referimos a la palabra de Dios, es algo santo. Estamos entendiendo lo que significa honrar el nombre de Dios y no caer en tomar su nombre en vano. ¿Cuánto vale para usted la Biblia? ¿Cuánto vale la palabra de Dios? ¿Cuánto valen las obras de Dios? Cuando se menosprecia su palabra, cuando se menosprecia sus obras, el Señor lo está tomando como que el menosprecio ese fuera directamente a su persona. Quizá usted no está diciendo públicamente una ofensa hacia Él con su nombre, pero ciertamente es tomar el nombre de Dios en mano, ofender su nombre, porque todo lo que implica la naturaleza de Dios está contenido en este mandamiento. Siguiente pregunta: ¿serán castigados los tales en este mundo? Y aquí tenemos una cita de Deuteronomio 28, 58 y 59, que dice: si no cuidares de poner por obras todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová os hará terribles plagas a ti y a tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas
y duraderas. Vean con qué claridad, cuán explícito fue Dios en su palabra en el antiguo pacto al hablarle a los hombres acerca de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Ahora, somos conscientes que no vamos a poder en nuestras obras nunca cumplir con todos los mandamientos de Dios. Por eso necesitamos de Cristo. Por eso tenemos un Salvador, un Redentor. Pero Dios deja bien en claro que su nombre es glorioso y es temible. Y si no estamos considerando los mandamientos del Señor de la forma correcta, los estamos minimizando, porque así lo hace esta sociedad. La sociedad quizás pone en alto algunos mandamientos de la segunda tabla de la ley, y digo algunos, quizás es malo en las sociedades el homicidio, es malo el robo, hay otros que ya no son tan considerados tan malos, quizás la codicia no es tan malo, el adulterio ya no se ve tan malo, pero ¿qué considera la sociedad acerca de la primera tabla de la ley? De tener otros dioses, de tener ídolos, de tomar el nombre de Dios en vano, de no guardar el día de reposo. Entonces tengamos cuidado de no minimizar algunos mandamientos y decir estos no son tan importantes. El ladrón o el homicida, ese sí merece todo el castigo de Dios. No, pero no, este simplemente dijo ahí una barbaridad de Dios, de su obra, de su palabra. Dios considera toda su ley importante y sagrada, porque también sus mandamientos tienen que ver con su esencia. Y este mandamiento en particular, de forma particular, lo que nos habla es de su nombre, que es referencia a todo lo que Él es, como dijimos. No es lo mismo que cuando hablamos de nuestro nombre, porque nosotros usamos los nombres como una etiqueta para poder identificarnos y diferenciarnos unos a otros. Entonces, alguien dice Adrián y yo sé que yo soy Adrián, pero si hay varios Adrianes en una misma, ¿verdad? Varios van a levantar la cabeza y a mirar. El nombre es asociación con esa persona, pero cuando hablamos del nombre de Dios, no solamente que nos referimos a Él como un Dios único, ¿verdad? Sino que estamos haciendo referencia a todo lo que Él es. Por eso su nombre es glorioso y temible. Y si no ponemos por obra todo lo que nos dice la ley moral de Dios, sin duda, el Señor traerá eso a juicio. Ciertamente no todas las personas sufren en esta vida terrenal consecuencias físicas como las que están aquí expresadas, plagas o enfermedades. Algunos sí, ciertamente experimentan muchos males en este mundo por causa del quebrantamiento de la ley de Dios. Hay consecuencias también que son arrastradas por la maldición que el pecado ha traído sobre este mundo. Pero lo más importante es considerar qué va a pasar con usted en la eternidad, cuando los libros sean abiertos, cuando se ponga en evidencia todas las veces que hemos quebrantado los mandamientos de Dios y en forma particular. Si la pregunta y el examen de Dios fuera sobre nuestras vidas, ¿usted cómo ha vivido a la luz del tercer mandamiento? Vea lo que dice la última pregunta. ¿Y serán castigados en el mundo venidero? Y la respuesta es sí. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Puede haber muchas personas que sigan teniendo este mandamiento en poco, aún después de esta clase. Puede haber muchos que no valoren y consideren lo temible y santo que es Dios. Quizás algunos experimenten castigos en este mundo, pero cuando llegue el mundo venidero y encontrarse
en el juicio frente a Dios, el que conoce absolutamente cada corazón, cada obra, cada pensamiento, traerá en ese momento a la luz todo lo que ha habido en nuestras vidas. Qué importante es que usted se asegure de tener un Salvador. Porque si usted, como yo, hemos quebrantado este mandamiento y hemos blasfemado el nombre de Dios, hemos tomado su nombre en vano, si usted ha creído en Cristo, tiene en Él perdón, tiene en Él misericordia. Por supuesto, ha sido transformado, no para seguir en el pecado, para vivir una vida diferente. Ahora alabamos las obras de Dios, exaltamos su nombre, lo reverenciamos. Pero si usted no está en Cristo, cuando usted sea juzgado, sus pecados siguen reposando sobre usted. Y no puede esperar que el Dios justo y verdadero mire para otro lado y haga como quien no ve las cosas. Es Dios justo y es santo. Y usted le ha ofendido específicamente a Él. No está juzgando entre dos partes. Usted es una parte, Él es la otra parte. Sus pecados han sido una ofensa directa a Él. Por eso la Biblia dice que somos enemigos de Dios y hemos sido reconciliados por Cristo. Asegúrese de estar usted entre aquellos que han sido reconciliados por Cristo. Finalizamos leyendo la pregunta y la respuesta una vez más. ¿Cuál es la razón anexa al tercer mandamiento? La razón anexa al tercer mandamiento es que por más que los transgresores de este mandamiento puedan escapar del castigo de los hombres, el Señor nuestro Dios no permitirá que escapen de su justo juicio. Oremos. Señor.